Muy buenos días a todos los oyentes en grado 33. Rompiendo el velo del sonido, conectando a un nuevo nivel. Vamos a tocar varios temas. Tema del CAE. Me interesa a usted, señor, Rompiendo el velo del sonido, conectando a un nuevo nivel. la reforma del gobierno en qué va a beneficiar, si Rompiendo el velo del sonido, conectando a un nuevo nivel. escuchan toda la región, lo vamos a saludar a nuestro abogado, Rompiendo el velo del sonido, conectando a un nuevo nivel. Bueno, Rompiendo el velo del sonido, conectando a un nuevo nivel. y parte socio del estudio Queje y Asociados de Valparaíso. ¿Se dan cuenta, señores auditores? Tenemos un gran abogado para grandes temas. Empecemos, como dijo el dermatólogo, vamos al grano. La retención masiva en la operación de renta 2026, la Tesorería General de la República retuvo 22.895.000 a 153 deudores del CAE. El 78 fue para pagar garantía al fisco. ¿A quién le pueden retener este año? Cobros judiciales, Tesorería ya inició las demandas contra deudores que ganan más de 5 millones de pesos. Si gano menos, ¿qué opciones tengo para evitar el embargo? ¿Ale? Tema de actualidad totalmente. Bueno, te tengo que transparentar que he recibido muchas llamadas de amigos, clientes, gente que está desesperada, porque no sabe mucho cómo enfrentar este evento de las deudas del crédito con aval del Estado, el CAE básicamente, donde este gobierno, ¿no es cierto?, ha decidido cobrarla. ¿Ah? Y por lo tanto, hay varias herramientas de cómo enfrentar eventualmente estos cobros abusivos. A mi modo de ver, primero que nada, porque Tesorería ha utilizado un procedimiento, yo creo que la mayoría de los abogados estamos contestes en que se ha equivocado. Está utilizando un procedimiento que es para cobros de impuestos, o sea, cuando tú debes IVA, cuando tú debes renta eventualmente, ocupa ese procedimiento compulsivo sin la actuación de un juez imparcial, sino de un tribunal donde simplemente viene Tesorería y te dice, señor deudor, me debe plata, y va y te embarga cuentas corrientes directamente sin preguntarle a nadie. Y además es juez y parte, porque Tesorería dice usted se puede defender y tiene 10 días hábiles para defenderse y presentarse. Muy pocas defensas. Que pagó la deuda, que evidentemente no está pagado, está cobrando la prescripción del título, que en el caso de las deudas CAE no prescribe en el caso del cobro que hace el Estado de Chile. Y eventualmente una más técnica es que no empecé el título, que es una de las herramientas que se está utilizando para la defensa dentro del procedimiento ilegal, eventualmente que está utilizando Tesorería. ¿Cuál es una herramienta? La primera, evidentemente, es defenderse a sí mismo. Pero es un proceso medio complejo, porque implica una defensa que necesariamente va a requerir eventualmente un análisis de fondo del caso a caso. Están los recursos de protección también. Pero lamentablemente la gran mayoría de las cortes de apelación del país no ha admitido a trámites los recursos de protección por vulneración de garantías fundamentales que han hecho algunas de las personas deudoras del CAE. Sí han habido algunos resultados exitosos en cortes como La Serena, Talca, Punta Arenas, y recientemente, hace un par de días, acá en Valparaíso, donde se acogen a lo menos a trámites. No quiere decir que se haya acogido el fondo, pero lo más importante es que en esos pocos casos se ha dictado una orden de no innovar. ¿Qué significa eso? Que paraliza el proceso mientras la Corte de Apelaciones no resuelve sobre el fondo. Entonces trae un poco un alivio inicialmente a esos deudores para finalmente determinar si efectivamente este cobro por este procedimiento es válido o no. Pero la pregunta del millón que se hace, porque dice la morosidad del CAE llega al 67,9% y la deuda total supera los 4 billones. ¿Estas deudas, como dices tú, prescriben o hay alguna posibilidad
que el deudor, este joven que está afligido, esta persona que sacó un título y que no puede ejercer con el título, o un título que realmente no le ha servido como para las expectativas que ellos tenían, o lo va a perseguir por vida. ¿La ley de quiebra dice algo? Aquí vamos a enseñarle cómo eventualmente protegerse de este cobro. La primera pregunta que uno tiene que hacerse es si tengo bienes o no tengo bienes. Si no tengo bienes, como dicen muchos por ahí por TikTok, me da lo mismo. Que me cobren, que me levanten una piedra, no me van a encontrar un peso. O sea, esas personas no hacen nada. ¿Ya? Eventualmente podríamos, como lo vamos a ver al final, también ocupar la ley de insolvencia, que todos conocemos más bien como ley de quiebra. Lo segundo es si tengo un autito o una casa, ahí sí hay que tener cierto cuidado. Y no tengo para pagar la deuda, o no me conviene eventualmente celebrar un convenio, ahí asesórese. Busques un abogado, como su servidor, que lo pueda ayudar eventualmente con un blindaje que se llama patrimonial. ¿Cómo defender esos bienes para que la tesorería no los pueda tomar? La recomendación práctica, maneje poco o nada de las cuentas bancarias también, eso es lo primero, porque es lo que está embargando tesorería. Eso es lo primero que está atacando, las cuentas bancarias, los depósitos a plazo, los fondos de fondos mutuos que pueda tener alguna persona, siempre uno puede tener ahí dando vueltas un par de lujitas. Eso trate de sacarlo de los bancos, porque es donde está echando mano. Esa es la primera práctica. Lo segundo, el blindaje patrimonial, eventualmente si tiene un poco más de bienes, pero no le da para alcanzar. Si quiere una tranquilidad total, bueno, vaya y pague o firme el convenio. Pero primero, asesórese mejor. Y último, tú me hablabas, Luis, efectivamente, de la ley de quiebra, o técnicamente lo se llama la ley de insolvencia. Efectivamente, la deuda del CAE es imprescriptible. ¿Qué significa eso? Que el Estado puede cobrarlo, pase los años tras año. Algo raro, es que toda la deuda en Chile prescribe. Así es. Pero el caso del CAE, no. Pero por ahí, a veces uno busca una solución, ¿no es cierto? Y una de las soluciones que se encontró es que eventualmente dentro del proceso de insolvencia, de quiebra, que uno puede llevar a cabo ante la superintendencia, ¿no es cierto?, de quiebra, de insolvencia en este caso, es que en ese proceso, cuando concurran todos los acreedores, quien concurra también sea el Estado como acreedor por la deuda CAE. En ese caso, efectivamente, han habido eventos donde se ha extinguido esa deuda a través de ese proceso. Mire, qué interesante, ¿eh? Para la gente es muy interesante, así que pueden escribirle a Alex Cortés una buena herramienta que no la había escuchado de verdad, Alex, que realmente tenían una posibilidad por lo menos de salir de esa deuda que a muchos le aflige, y muchos en la casa, las mamás, los papás de los hijos que estudiaron, no tienen esa posibilidad. Así que escriban a Alex Cortés, ya sea en Instagram, en Facebook, en el mismo programa el día de mañana. Llámenlo, yo sé que esa posibilidad puede ser mayor. Pero tenemos algunas preguntas, mira, yo de repente uno se pone en el lugar de las personas, o sea, ¿qué pregunta? A veces uno tiene preguntas y a veces las noticias y nadie, ahí está abogado en las redes sociales, pero no todos preguntan, no todos le responden como uno quisiera. Dice, mira, es verdad que si me retuvieron la devolución de impuestos, ya no me pueden embargar la cuenta RO, o me pueden hacer dos cosas al mismo tiempo. Pueden seguir embargando mientras no se sale totalmente la deuda. O sea, si debes 200 y en la cuenta tenías 100, puedes seguir buscando bienes. Mira que... ¡Ojo! Así que por eso les digo, cuiden todas sus cuentas. El consejo práctico, por ejemplo, que le di, y esto ojalá no salga de acá, una clienta hace un par de días atrás fue... porque le llegó la demanda a ella, demandamiento que se llama ejecución y embargo de tesorería, y dije, bueno, tus cuentas corrientes no deben tener ningún peso. Y ella estaba manejando pequeña plata, y la otra le había mandado la cuenta RUT de la mamá. Y le dije, bueno, pues manda todo mejor la cuenta RUT de tu mamá, y yo pongo la tarjeta de tu mamá, pues, sin confianza. Mientras presentamos con ella una excepción ante tesorería, mientras se resuelve el fondo de asunto. Porque así por lo menos ella va conservando su dinero de estos momentos y que le da para vivir, que es lo que necesita. Bueno, interesante, señores. ¿Ves? Se da cuenta que tenemos un experto en tributación, un abogado que conoce las formas y los recursos judiciales que pueden salvar su situación. Y hay una pregunta, si un joven está sin trabajo,
¿Existe una posibilidad de frenar este embargo o frenar los intereses que tiene esta deuda? Lamentablemente, la ley del CAE, como muchas otras, no distinguen si está cesante o no está cesante. Porque esta en teoría es una deuda construida con un banco. Y por lo tanto, de hecho, el primero en que llegar a cobrar es el banco. El Estado solo entra de forma subsidiaria. Y por lo tanto, puede cobrarle. Y por lo tanto, es lo que yo he dicho. Hay que ver, si es que no tengo bienes, no me preocuparía, ni siquiera haga el esfuerzo de gastar en una llamada en un abogado, en desesperarse. Si no tiene dónde cobrar, bienes que sean suyos. No le van a ir a quitar la casa de la mamá, del hermano, del tío, del hijo. No, simplemente quédese porque ahí no corre riesgo. Pero si usted tiene, igual existe, su autito, su casita, eventualmente eso es lo que puede proteger y le pueden embargar. Le pueden embargar la cuenta RUT, por supuesto, le podrían embargar la cuenta RUT a esa persona. Entonces, son esas cosas que hay que tener cuidado, porque la tesorería prácticamente no avisa, llega y embarga. Pero esto solamente está hecho para la deuda se habla mucho de que la gente se quedó con el hecho que iba a ser para aquellos deudores que ganen más de 5 millones. Después se dijo que también se iba a perseguir a los que ganan más de 1,5 millones. ¿Y qué pasa a los que vuelven a existir? ¿La persona cesante tiene alguna posibilidad que no tenga recursos, ir a tesorería y demostrarle eso? ¿O se pueden quedar tranquilos los que están cesantes? Tiene que creer a este gobierno y la palabra, porque no sé si le creen o no. En teoría, en estricto sentido, tesorería podría cobrarle a todos los deudores. Hay una palabra empañada del gobierno que solo le va a cobrar en principio a los mayores de 5 millones de pesos. Pero eso es una palabra de compromiso político. En estricto derecho le pueden cobrar a cualquier persona. Mire, qué interesante. Escríbanos cualquier consulta más profunda con nuestro abogado Alex Cortés. Él va a estar llano a poder asesorarlo desde el punto de vista de que realmente defender sus bienes. Eso es lo importante a veces. Más que una deuda, es defender los bienes que tanto le ha costado a la gente construir y que de repente por estas deudas que uno tiene, que uno cree, que muchos... y esto es una pregunta política también, ¿no? ¿Por qué tú crees que la gente no se allanó a pagar? Era un tema de la promesa del presidente Boris cuando dijo que se iba a acabar el CAE y que obviamente iba a venir el famoso FES que no se aprobó en el Congreso. ¿Era mejor el FES que venía y ya se extinguían las deudas del CAE? O sea, yo creo que mucha gente le creyó al presidente Boris, porque fue una de las promesas que hizo eliminar el CAE. Y finalmente no hubo no sé si la voluntad, pero lo menos los votos en el Congreso como para poder terminarlo. Yo creo que le pasa también a este gobierno con Kast cuando dice voy a eliminar el IVA, ¿no es cierto?, a la venta de los departamentos, de las propiedades, sin la ley, sin nada. ¿Y qué pasó? Se paralizó. Nadie empezó a comprar. Porque todos confían en las promesas del presidente de turno. Y cambia el gobierno, cambia las decisiones y por lo tanto la decisión de este gobierno es cobrar. Y yo entiendo que mucha gente no pagó, mucha gente porque no podía realmente. Tal vez la menos fue simplemente porque esperaba ese perdonazo que lamentablemente no vino. Entonces, no hay que olvidar también que este crédito básicamente, así como muchos otros de los créditos, lo que beneficia a los mismos estudiantes universitarios. Entonces también hay que tener un poco la conciencia de que muchas veces esto sirve para financiar al resto de los universitarios. Sí, es cierto lo que tú dices, Alex, pero también a veces la gente se queda con la disyuntiva y salieron parlamentarios, salieron el mismo fiscal nacional que tenía una deuda impresentable, señores, de verdad, porque a otros políticos por menos lo han destituido. Y el fiscal nacional que tenga una deuda y que no lo había pagado si no es por un reportaje, por actuación, los parlamentarios que ganan un sueldo que es realmente digno como para poder pagar. Esa es la incongruencia del ciudadano común y silvestre de decir, oye, ellos que tienen recursos no lo pagan, ¿y por qué tengo que pagarlo yo? ¿Dónde tú crees que está, aparte de la sanción ética, moral que uno le puede hacer de no votar el día de mañana por los parlamentarios, pero ¿qué le decimos a la persona, al oyente que está escuchando, a la mamá de este joven, de esa niña que realmente tiene deuda y que todavía no sale a trabajar o tiene un sueldo que
que son de a veces 600, 700 mil pesos. O sea, a ver, si tú me apuras, lo del fiscal nacional y mucha autoridad, es impresentable, porque además muchas de esas deudas ni siquiera eran por CAE, era por fondo solidario. Y el fondo solidario es fondos que entregan las propias universidades, o que en definitiva son las propias universidades las que tienen que cobrar. ¿Ah? Y por lo tanto, que personas que ganan varios millones de pesos, ¿ah? Que no están dentro de las personas más ricas, entre comillas, de la administración pública, porque fue el reportaje, yo deslizo ahí una falta a la probidad administrativa grave. ¿Ah? En un país decente, eso hubiese ido para afuera, para la casa, hace rato. ¿Ah? No puede ser que simplemente a través de un reportaje, que hay que premiar a esos periodistas, por además por tener esa capacidad, se atrevan a hacer estas denuncias y en definitiva vayan contra la autoridad y la contacten y le digan, oye, usted es un deudor. Y usted es un deudor, por decirlo entre comillas, fresco. Así es. Entonces, distinto es la situación del pobre, el cesante, trabajador, el gran común de los chilenos, que desde el punto de vista ético y moral uno sabe que uno puede exigirle. Y yo creo que tal vez ahí está la promesa de no cobrarle a la gente que gana menos de 1 millón y medio, entre comillas, o 5 millones ya, pero ojalá se respete, porque generalmente estamos hablando de gente que la única opción es comer o pagar, distinto sobre 5 millones de pesos, que ya no es esa elección. Así es. Temas interesantes, un tema bastante interesante que yo sé que usted, auditor, en la casa lo va a estar escuchando, lo está reflexionando y lo puede conversar en este programa Grado 33. Grado 33 es la frecuencia más alta, por eso que hemos traído excelentes invitados, usted se ha dado cuenta últimamente que estamos indagando la noticia pero a fondo y poder ayudarlos también en su incertidumbre, en su reflexión día a día de que realmente no le alcanza y estos temas son lo que usted se merece. Pero vamos a cambiar un poco el tema, pero muy parecido. Sí, antes, Dale, no tenga miedo de defenderse. Eso es el punto, no tenga miedo de ir y converse, busque un buen abogado, vaya y oriéntese, porque en definitiva tiene que hacer valer también sus derechos. Si tú me permites que no sea prescriptible cualquier crédito que posea el Estado, también es injusto, porque al resto de ciudadanos del Estado sí nos pone la prescripción, pero en un tema comercial también tiene que haber eventualmente una certeza. No puede ser que 30 años esté debiendo una plata. Entonces también hay formas. Ya uno podría llegar hasta el Tribunal Constitucional atacando la constitucionalidad de esa norma. Pero finalmente, asesórese, busque un buen abogado. ¿Y qué mejor? Con Alex Cortés. No le estamos pasando propaganda, pero lo está haciendo desde el punto del aviso, porque él sabe mucho del tema de la legislación tributaria y en eso es importante. Pero hablemos un poco, Alex, del tema de la mega reforma del gobierno, de la reconstrucción, del tema de rebajar, que uno de los grandes temas, vienen otros muchos temas en la mega reforma, pero uno de los grandes temas que se discute es la rebaja del impuesto a las grandes empresas de un 27 a un 23%. Eso obliga a invertir o contratar. Este proyecto, el rebajar a la empresa grande de 27 al 23, ¿es una inversión que está haciendo el Estado para reactivar la economía y que haya más trabajo? A ver, lo que ha sucedido en otros países que han implementado este modelo es que esto no sirve. No sirve. Por un empresario bajar del 27 al 23%, esto es un tema casi incluso muy técnico para la gran mayoría de la gente, no puede hacerlo en simple. Básicamente que la empresa, por todo lo que gana, tiene que pagar un 27% de impuestos. Así como nosotros pagamos en abril o nos devuelven, a la empresa casi un tercio se le cobra en impuestos. Bajar un par de porcentajes implica que va a tener más plata libre. Pero eso necesariamente se traduce en mayor trabajo, en mejores sueldos para los trabajadores. Lo que ha dicho en la práctica, incluso en gobiernos de derecha, cuando se ha implementado esto, como Margaret Thatcher en Inglaterra, es que no subieron los salarios de los trabajadores. La economía no se aceleró. ¿Y qué pasó? El Estado dejó de percibir menos impuestos. Y esos impuestos van finalmente a la gente con menos recursos, pues, para financiar educación, salud y vivienda. Entonces al final
este plan de reconstrucción nacional, que más bien parece una reforma tributaria, básicamente, no sirve. A mí, de modo de ver, no sirve porque lo que está privilegiando es a la gente más rica. Imagina que estamos hablando de rebaja a la empresa. Lo que deberíamos estar hablando es cómo beneficiamos a las pymes, ¿ah? Pero no a las grandes empresas. Hay un proyecto también dentro que me incluye la invariabilidad tributaria. Esto en ningún país de la OECD, que tanto nos gusta compararnos, no existe. Los únicos países que la están ocupando son algunos africanos, por allá. Esto se ocupó en Chile hasta el 2015 más o menos, que se eliminó en el gobierno de Bachelet. ¿Ah? Porque en definitiva implica que el Estado, por un periodo muy largo de tiempo, no puede salir a modificar las condiciones que se le fijaron a ciertas empresas en materia tributaria. ¿Ah? Yo lo veo, por ejemplo, bajo otro concepto, pero es más o menos lo mismo con la autopista. Se crearon contratos a largo plazo, pero se equivocaron los que diseñaron los proyectos, porque en definitiva, por ejemplo, lo calcularon con un flujo de 1000 autos y ahora pasan 10 veces más esa cantidad por hora. Entonces, las ganancias de esa autopista han sido gigantescas y no se les puede cobrar más, o no se les puede pedir que rebajen las tarifas. Así es. Y esos son los problemas de mantener un estatus demasiado tiempo. Es cierto, y lo de la autopista, sin echar el tema, tenemos la autopista ahí en Limache, el peaje más caro de Chile. Siempre se ha reclamado y no se puede rebajar, todas las autoridades prometen que lo van a rebajar y no hay solución. Pero hay un costo, y ese costo, según Hacienda, el Estado dejaría de recaudar 1.200 millones de dólares anuales. ¿Quién compensa esa plata? Hay una letra chica, yo creo que en este aspecto, porque son 1.200 millones de dólares. ¿Y de dónde va a recaudar el Estado si rebaja eso? Por un lado tenemos que poner más impuestos. Y esta ley no nos dice en ningún lado dónde se pone. Ya está la gran letra chica. Porque ¿de dónde van a salir entonces si no nos dice que va a subir un impuesto específico, si vamos a subir, no sé, por poner a los alcoholes, a las bebidas? No nos señala. Y por lo tanto, cuando uno ve, aparte de la ley, el informe financiero, en general está refiriéndose y lo vamos a soportar todos. Así es. Porque en definitiva se va a plagar del impuesto que pagamos todos los chilenos. ¿Y cuál es el que pagamos todos los chilenos? El IVA. El 19%. Y va a alcanzar. Si ya nos dice que no tenemos, entonces aquí hay que tener seriedad. Hay que tener seriedad y aquí no viene con complementos. Y ni hablar de cómo se afecta el fondo común municipal con la rebaja de las contribuciones, que sean técnicamente impuestos territoriales, que es peor aún, porque nos dice que a todas las personas que pagamos contribuciones mayores de 65 años, la primera vivienda, nos vamos a pagar contribuciones. Y en general, eso se reparte, porque en general casi todo eso va a un fondo común que se reparte a las comunas más pobres. Y por lo tanto, cuando uno ve cómo se va a financiar esa plata que ya no va a llegar a esos municipios producto de esta situación, no lo señalan en específico. Y por lo tanto deducimos que se tiene que compensar con rebajas. ¿Dónde? Salud, en vivienda, en alguna parte que se recorte. Pero a veces, mira, hoy día escuchaba a Matamala, un gran periodista, decía que en todo gobierno tiene un concepto ideológico sobre la situación. Y el ministro de Hacienda, quien la lleva hoy día prácticamente, planteaba lo que decía Matamala, planteaba de que todo se arregla en el país teniendo más trabajo, que esa es la política social que la gente necesita. Pero también uno se pregunta, pero no, el trabajo es importante para mucha gente, tener un trabajo que le pueda servir para sustentar a la familia, pero ¿qué pasa con los costos sociales, como tú mismo lo decías, Ale, en vivienda, en tener una salud digna, en tener una educación acorde a lo que estamos viviendo hoy día? Esa es la pregunta para los oyentes. ¿Qué piensas tú? ¿Hay un concepto ideológico con respecto a eso, que solamente el trabajo y el crecimiento, que es hipotético, el crecimiento económico, va a llevar a que la gente esté mejor? Sí, aquí hay un tema ideológico. Básicamente, nos quieren pasar gato por liebre acá.
que uno ve el proyecto, y vuelvo a insistir, más que la letra de la ley, hay que ver el proyecto financiero, que es cómo se financia esta reforma. El mismo proyecto financiero dice que se financiaría recién en 10 años más. O sea, 8 o 9 años apretándonos el cinturón. ¿Y dónde? Donde la gente más humilde de este país, que es donde el Estado debe apuntar, va a tener que hacer los sacrificios. Y eso es lo que uno tiene que hacer presente a través de su parlamentario, de sus redes sociales, de alzar la voz, que esto básicamente beneficia a los más ricos y solo a los más ricos. Hay un proyecto, por ejemplo, dentro de la reforma en la subvención a los trabajadores, dice, pero ni siquiera está obligado a contratar ese empleador, un nuevo trabajador. Ese subsidio puede ser utilizado para los trabajadores que ya tiene. No es para nueva mano de obra. O sea, ¿a quién estamos beneficiando? Es una gran pregunta para que la gente hoy día en su casa, de 10 a 11, que está escuchando en Marga Marga Online, grado 33, se pregunte, se cuestione. No es un tema que las opiniones que nosotros vertimos estamos haciéndolo con base, con datos duros, que los pueden decir. La pregunta es del millón. Se dice que las empresas, estas grandes empresas que son el 1% de Chile, es obligatorio que tienen que reinvertir y contratar gente. ¿O No. qué pasa? ¿Hay alguien que lo obliga, que esa rebaja de los impuestos, esa recaudación, la tienen que reinvertir y tienen que contratar más mano de obra o no? No hay ninguna obligación. Por lo tanto, tienen beneficios que además, ¿quiénes vamos a soportar esos bonos, esos trabajadores ya contratados? Todos nosotros. Porque nuevamente, ¿de dónde va a salir esas subvenciones, esos bonos? De impuestos generales, o sea, nuevamente IVA. O sea, por lo tanto, el IVA va a soportar esta gran reforma. Entonces tenemos un presidente que nos decía al comienzo de su gestión, estamos en estado de emergencia, hay que apretarse el cinturón, rebajar parejo un 3% en todos los ministerios los gastos. Y seguimos apretándole el cinturón. ¿Y dónde es el gasto más fuerte del Estado? En educación, en salud, en vivienda. Y por lo tanto, es ahí donde se va a ver afectado probablemente. Vamos a tener, lamentablemente, recortes probablemente de muchos programas sociales. Y ahí el problema donde se afecta a la gente trabajadora de este país. Pues. Y es donde puede afectar, ¿no es cierto?, a la gente que escucha Marga Online, ¿no es cierto? Porque probablemente lo veamos en menores servicios, en menores médicos, en menores personal de salud, en proyectos que se paralizan. No va a haber tal vez probablemente reconstrucción de escuelas, mejoramiento, etcétera, programas culturales. Todo eso podría verse suspendido o reducido. Coméntenos en las redes sociales, ya sea en Instagram, Facebook, Twitter. ¿Qué le parece? ¿Están de acuerdo con esta mega reforma? ¿Tiene algún norte positivo para usted, señora de la clase media, de las personas que tienen alguna expectativa de que este gobierno se puede marcar mejor? Eso lo veremos. Y en el tema de las pymes, esto se contrasta mucho, porque mientras se le rebaja el impuesto a las grandes empresas, que son el 1%, las pymes van a seguir con el impuesto que está congelado hasta el 2027 del 12,5%. Lo que no sé inicialmente el gobierno era que no, que vaya a volver a un régimen más normal o en regla. Hace poco después el ministro García o alguno de los otros dice que no, que le van a respetar, o finalmente que van a mandar un proyecto por separado. O sea, aquí hay una chambonada tras chambonada de este gobierno, porque en definitiva hay un desorden. Si donde tenemos que apuntar es a mejorar el tema de las pymes. Y por lo menos hasta donde yo había escuchado, no sé si tú, Luis, tienes alguna otra afirmación, finalmente se parece que se va a decantar por un proyecto separado. Esa es la pregunta. La pregunta del millón. Se habla mucho de este partido, el partido de la gente, que según ellos negoció con el gobierno para que las pymes mantengan el 12,5 hasta 2030.
Pero ahí está la confusión, como tú bien lo decías, si el gobierno va a aceptar y qué. Y también negoció la devolución del IVA del 19% en el tema de los pañales y de medicamentos. Pero la pregunta, esto ¿cómo se traduce para la gente? El servicio de impuesto interno le va a devolver Buena pregunta. en la declaración de impuestos, el IVA, porque todos, claro, hablan, uy, qué bueno que me van a rebajar los pañales, que me van a rebajar el tema del remedio de las farmacias, pero ¿cómo se implementa? O sea, o estamos hablando palabras al aire, que fue una negociación con este gobierno mediante este partido, el partido de París, que es el PDG. ¿Cómo lo ves tú? A ver, yo creo que cuando eventualmente se entregan ciertos beneficios que, como valga la redundancia, como con la ministra vocera, beneficia a la gente trabajadora personalmente, uno tiene que ponerse de ese lado. El problema es la letra chica que puede venir, porque el titular es muy rembombante, a todos nos gusta que nos disminuyan el IVA, Así es. ¿a quién no? Pero yo creo que, si es general, es un poco injusto, porque hay que sectorizarlo. Yo creo que básicamente, y lo que se está hablando, porque nuevamente hay que ver cómo viene el proyecto en definitiva, eventualmente a través de una devolución por las cuentas RUT, un bolsillo electrónico, pero es la idea. Y el punto es, ¿por qué solo medicamentos? ¿Por qué solo pañales para adultos y niños? ¿Por qué no el pan? ¿Por qué no, como dijo por ahí un parlamentario, el aceite, la harina? ¿O por qué dejamos flotar el petróleo, los combustibles? Si en definitiva todo lo que se va a gastar, entre comillas, o ahorrar o no recibir productos de esta reforma, es muy similar a lo que hubiésemos mejor puesto subsidio a través del NEPCO a los combustibles y nos llega todo el beneficio. Pero en el tema, tú lo apuntaste muy bien, porque desde el punto de vista de cómo se implementa esta situación de la rebaja de pañales, de los remedios, solamente son para los beneficiarios FONASA, son para la gente que se atiende en la red pública, y van a entrar los que tengan ISAPRE. Eso está en la nebulosa desde el punto de vista cómo se implementa. Y además no quedó claro si van a ser en el mismo proyecto que de esta forma, de esta mega reforma, o va a ser un proyecto aparte, como lo dice la diputada Pamela Giles, el proyecto París 2030. Entonces, no sé, ¿cómo crees que tú, como experto en legislación, va a implementarse este tipo de... Comparto tus apreciaciones sobre cómo se viene, porque ni siquiera nos dice si esto es permanente, si esto es transitorio. Si es permanente, eventualmente va a requerir una modificación constitucional. ¿Y cómo lo financiamos? Yo considero que es una buena medida, pero es injusta, por ejemplo, que alguien que pertenezca, no sé, al 1% más rico de este país sería beneficiado. Así es. Por lo tanto, yo creo que hay que restringirlo a ciertos porcentajes, ¿no es cierto?, de mucha gente que está inscrita en el registro social de hogares, que evidentemente sean FONASA. En ISAPRE yo creo que hay de todo. Hay gente que con mucho esfuerzo paga su ISAPRE por mantener tal vez entre comillas, una mejor salud. Me pasa a mí por si acaso. Yo soy cautivo. Yo tuve cáncer hace un tiempo atrás. Y olvídate que me puedo cambiar de ISAPRE. La resistencia a uno. Y por lo tanto, también hay mucha gente que así con mucho esfuerzo paga su plan de ISAPRE. Por lo tanto, también hay que ser súper consciente y súper preciso de ver cómo se apunta a quien quiere llegar. Porque si lo hacemos universal, yo creo que nuevamente el Estado va a estar financiando y subsidiando más a la gente con más recursos que a la gente con menos recursos. Usted que nos escucha, ha sido estas preguntas que se hacen cada día en forma, ve la televisión, ve los medios digitales, y se pregunta, ¿es importante esta mega reforma o es solamente
un mejorar y solamente estamos haciendo todas las gestiones en pro de las grandes empresas y el empleo no surge y las cosas suben y usted ve que el tema, el otro día hablaba de lo que es el tema de la subida del benzinazo, como le llaman algunos, que subió la UEF. Con respecto a eso, es parte del tema de que la UEF ha subido históricamente a 40.000 pesos y obviamente, como usted sabrá, señora, suben los gastos de salud, los gastos de teléfono, el dividendo que está pagando y es parte del benzinazo el tema de que haya subido, porque hay otro, el otro día había una polémica en las redes sociales de que en el gobierno del presidente Boric había subido casi 10.000 pesos la UEF y nadie había dicho nada, y hoy día que está ejerciendo este presidente, uno se alarma porque subió la UEF a 40.000 pesos. ¿Tú crees que fue el benzinazo o es parte del proceso que tiene la UEF? A ver, yo creo que el plan, primero que nada, de reconstrucción nacional viene a tapar el problema de la ineficiencia de este gobierno en el manejo de la crisis de los combustibles. Porque como tuvo una posición ideológica de traspasarlo a todos los usuarios, esto vino a impactar de forma muy mayoritaria en el IPC. Y eso redunda, a su vez, para que aumente la UEF. Y por lo tanto, era dispararse los pies. Y necesitaba mostrar algo de este suceso ideológico, de su campaña, de mostrar algo al país de que se están haciendo las cosas. Sí, se siguen haciendo cosas, pero malas. Ese es el punto. Tenemos una reforma que en definitiva vino coincidentemente cuando más o menos la UEF iba a llegar a este límite psicológico de los 40.000 pesos. Y todos sabemos cómo eso impacta nuevamente a la gente trabajadora, a la gente que paga arriendo, que generalmente están con reajuste en UEF, a la gente que paga su plan de ISAPRE, que generalmente están en UEF, la gran mayoría, la gente del día a día, porque todos sus contratos están indexados al IPC o la UEF, que se van reajustando conforme a la inflación. Y por lo tanto, el golpe que hace este gobierno al traspasar los costos del aumento completo de los combustibles impacta en la UEF e impacta finalmente en el día a día. Falta ya, y como hemos visto también, van a venir alza de los pasajes, del transporte público. La gente no tiene opciones, que se mueven en transporte público. A ellos les sube el pasaje, que ya sube mucho en muchas regiones, incluso acá hacia el interior. Y esa gente no tiene una opción. No es que me baje del auto y me vaya. No, yo ya estoy andando en transporte público. Entonces, que le aumente, porque además no te aumenta solo a ti, Luis, a mí, Alex, como usuario, porque va la señora, van los hijos, va la pareja, y es día a día. Y por lo tanto, la gente se tiene que dejar de lado algún otro gasto. ¿Y qué gasto dejan de lado? Eso es lo importante. ¿Qué gasto puedo dejar de lado que me permita, digamos, hoy día prácticamente muchas familias no viven, sobreviven con el tema... Ni hablar, por ejemplo, el déficit habitacional de esta región. Aquí es gigantesco y la gente que tiene que ahorrar peso a peso en la libreta para ahorrar la vivienda, para tener un subsidio, para comprarse una casa, se le ve incrementado porque ya no puede destinar esa plata al ahorro. Por lo que tiene que dedicárselo a lo básico. Comida, comprar las cosas que necesitan los niños, el transporte. Y el sueldo mínimo no alcanza. No alcanza, básicamente. Hay una realidad que muchos niños incluso solo tienen su gran comida con la que le dan en los establecimientos educacionales. Y por lo tanto, ¿a quién afecta? A esa persona. Es súper importante lo que tú dices, Ale. Oye, con respecto a ese tema, ¿tú crees que este partido, el PDG, ganó con esta negociación que hizo con el gobierno sobre este tema que acabamos de conversar, de la rebaja de impuestos a los pañales y a los remedios y que las pymes sigan teniendo la tributación de un 12,5%?
¿Hay una ganancia política como se plantea? Yo creo que sí. ¿Sabes qué? Yo creo que sí, porque se queda la gente con el titular. Y eso es lo que Parisi hace muy bien. Parisi sabe hablarle a la gente de esfuerzo, a la gente trabajadora, porque él se presenta como una persona de éxito. Ah, estudió donde yo estudié, en el Instituto Nacional. Ambos somos del Instituto Nacional de Santiago. Y se proyecta como que después ingresó a la universidad, gracias al instituto que, para los que no, poco menos que no lo conocen, ¿no es cierto? Colegio emblemático de Santiago, una de nuestra nación, como dice nuestro himno, pero que sabe hablarle en un lenguaje claro y directo. Y que yo creo que la actual oposición ha perdido ese foco, ha perdido el poder hablarle en claro, en concreto. Hace 60 años, 70 años, había gente que sí sabía hablarle a la gente de las necesidades directas. Sabía hablarle de lo que necesitamos es educación, que es vivienda, que es empleo, que necesitamos empresas acá en el país. Y fueron nuestros grandes líderes, nuestros grandes presidentes, que muchos recordamos con cariño, que vivieron problemas grandes. Yo recordaba hace poco en un programa también que me invitaron, que cuando hablamos de reconstrucción, como se pretende este gobierno, no es nada comparado, por ejemplo, con aquellos gobiernos, como por ejemplo el de Pedro Aguirre Cerda, que en el año 38 sufrió uno de los terremotos más devastadores que tiene este país. Así es. Y que supo levantarlo a través de proyectos reales, no con menos impuestos, sino creando trabajo de calidad, echando adelante proyectos. Y no dejó de lado tampoco a la gente, ¿no? No dejó de lado a la educación, no dejó de lado a la salud. Incluso más reciente, y hay que ser también, reconocer también, por ejemplo, a la presidenta Bachelet y a Piñera les tocó una crisis, un terremoto también, y que de alguna forma no invocaron estas cosas como para vendernos la pomada rebajando los impuestos, pues. Por el contrario, se aumentaron impuestos. Tuvieron la honestidad de hacerlo. Y muchas veces poner, sobre todo como, ¿cierto? Como por ejemplo con Pedro Aguirre Cerda, poner la necesidad de la gente por delante incluso de sus proyectos personales. Pero cuando entendían que además eran importantes, no lo abandonaron. Oye, con respecto a, tú hablas harto de, y hay que hacer un paréntesis porque habla de Pedro Aguirre Cerda, un gran presidente radical, y la pregunta, ¿por qué está desapareciendo el Partido Radical? ¿Cuál es tu opinión con respecto, ya que hagamos un paréntesis que hablar de Pedro Aguirre Cerda? Un poco de historia y de actualidad. Y un poco, no, de verdad, es muy actual porque tú dices, oye, Pedro Aguirre Cerda tenía la idea, la visión de país, educar es gobernar. ¿Por qué esas ideas que quedaron con este gran presidente, los actuales radicales, no las llevaron a cabo, no se actualizaron, no hubo una capacitación a los jóvenes o individualismo en sí? Yo creo que un poco de todo lo que tú dices, tiene muchas verdades, un poco de todo, porque básicamente yo creo que hubo un egoísmo de muchos dirigentes de primero no darle tiraje a la juventud. Fue un partido que se volviendo viejo. A eso a mi modo de ver primero que nada. Pero también se dejó de hablarle a la gente en sencillo, como está haciendo ahora tal vez. Faltó tener espacios como Marga Online y donde poder interactuar con la gente en sencillo, en mostrarle, en saber que uno también sabe sus carencias. Porque muchas veces uno las comparte o partió desde ahí, y hablarle a esa gente que, en mi humilde opinión, creo que París lo hace muy bien. Sabe que está en esos problemas y hablarle en sencillo. Un poco también lo hacen muchos de sus diputadas por ahí, que parten de lo... Pero también es un problema porque parten de lo mínimo para buscar otro objetivo. A diferencia de lo nuestro, entre comillas, que lo que se buscaba era solucionar los problemas de la gente, pero también para construir un mejor país y no por en definitiva aventura propia. No, me parece bien, era bueno hacer este paréntesis, ya que tú hablabas de un gran presidente como Pedro Aguirre Cerda y del Partido Radical que fue añero, tuvo 4 presidentes de Chile, y hacer un poco de historia en este programa.
Pero pasemos al último bloque. Tomas ilegales y ley de usurpación. Es un tema interesante acá en la zona en que fue el último incendio se vio que realmente muchas personas estaban en tomas en ese gran incendio que hubo allá en Villa Olímpica, en Pompeya, y realmente es un problema. Dice, la nueva ley de Chile permite desalojar más rápido y sancionar con cárcel la ocupación ilegal de terreno, un tema sensible para nuestra región. ¿Qué puede hacer legalmente un dueño si llega a su terreno y hay gente instalada? ¿Puede sacarlo de inmediato con un carabinero? Ahora hay una nueva ley que efectivamente ante una flagrancia se podría rápidamente sacar a la gente que ocupó esos terrenos. Pero es la solución que tienen muchos. Pero creo que a veces lo que uno tiene que atacar es el fondo. Yo conocí parte de esas tomas, yo fui con esas tomas. Y la realidad que se vive adentro es dramática. Yo fui a la toma de Calchero, que fue la que se desalojó por la familia Correa. Estuve en esa toma, conversando con la gente. Y conozco ambas partes, entre comillas. Y cada uno tiene su derecho. El dueño evidentemente tiene el legítimo derecho de hacer lo que quiera con su terreno. Pero creo que también el Estado debe hacerse cargo del problema de vivienda. Es un problema histórico que se ha ido agravando, sobre todo en esta región donde tenemos una cantidad de tomas gigantesca. Hemos tenido las más grandes muchas veces del país. Y creo que muchas veces con esfuerzo se puede regularizar. Pero no sé si está la voluntad de este gobierno en ponerle énfasis a eso, porque también a veces es injusto que alguien que se toma un terreno, y esto hay que verlo, versus alguien que lleva postulando 20 años por un subsidio y que no le den. Y ven que esta tal vez vía express más corta, a veces llega una solución más rápida. Creo que hay que buscar una solución integral para todo, es difícil. Es difícil muchas veces, no solo de un micrófono dar idea. Pero sí hay que reconocer que se han disminuido las tomas porque precisamente esta nueva ley ha beneficiado a los dueños de terreno. Por lo tanto, frente a una flagrancia o una toma ilegal, rápidamente se puede sacar a esa persona. Y con respecto a la persona que tiene una casa desocupada y se la toma, ¿es tan fácil como antes? O tiene un arriendo, como dicen, oye, arrendé una casa y no me pagan nunca y no puedo sacar a los inquilinos. ¿Es tan fácil? Contrate un buen abogado y se la bueno, existe la ley de vuelve de mi casa. ¿Ya? Eso es bueno, para que la gente... para ponerlo en contexto. Hay mucha gente que me pregunta, oye, yo tengo una casa arrendada y me da miedo, o sea, quiero arrendar mi casa, pero me da miedo arrendarla porque si me salen los arrendarios muy malos, voy a tener la casa un año sin pagar, porque antiguamente, con la antigua ley, 1 o 2 años, y había gente que usaba ese instrumento y vivía 2 años gratis, después se iba 2 años más. Hoy día con la ley la gente puede tener la seguridad de arrendarla y poder sacar al arrendatario en un corto plazo. Sí, bueno, una de las buenas reformas del gobierno anterior fue la ley de vuelve de mi casa. ¿Ya? De hecho, en una infidencia, nosotros la ocupamos en el estudio a la semana más o menos que publicaba ya en régimen la ley. Y al mes teníamos un dueño con su terreno ya recuperado. ¿Es efectiva? Sí. Sí, tiene sus requisitos, pero en general ha traído tranquilidad muchas veces. Estos arrendatarios, que ya más que arrendatarios son delincuentes básicamente. Así es. Porque uno puede entender, y sucede, ojo, que mucho dentro del proceso normal de un juicio de arrendo, que también no es tan extenso, los arrendatarios decentes finalmente se van, llegan a un acuerdo. Me pasó hace 2 semanas. Fui a un juicio de arrendamiento por una deudora, una arrendataria, y logramos un acuerdo con la arrendadora. De ponerse al día dentro de un cierto plazo, que la arrendadora también razonablemente le dio a la arrendataria, y un plazo razonable de un par de meses para hacer abandonar esa propiedad. Entonces, cuando hay decencia, finalmente, por mucho problema económico que haya detrás, efectivamente, se pueden lograr soluciones. La ley de mi casa finalmente da una tranquilidad a los dueños frente a esta gente que no paga sin vergüenzas por año y que muchas veces se aprovechan de un sistema judicial que es lento. Y ese es el problema. Pero según tu experiencia,
¿Cuánto crees tú que se demora una persona que lo está escuchando, que a lo mejor tiene arrendar su casa y esto sinvergüenza no le paga APP? Yo sé que el sistema judicial es lento, Sí, es la ley. engorroso y además es caro, creo que hay que pagar Sí, el lanzamiento. al lanzamiento. Entonces, es conveniente, por eso es la pregunta de eso. A veces hay gente que no quiere arrendar por eso. ¿Cuánto crees tú que se está demorando con respecto a cómo se demoraba antes? A ver, la ley de vuelve en mi casa, tú en un mes puedes tener a la gente afuera. Escuche bien, en un mes. Ah, por lo tanto, es un cambio del cielo a la tierra. Yo, como tú decías, tuve gente que 2 años, 2 años y medio sin pagar y sin poder lanzarlo. Así es, antes era así. Ah, todavía hay juicios, de hecho, antes, que son tramitados antes de la reforma y que están pendientes de poder lanzarlo. Y se pueden demorar todavía fácilmente 1 año, 2 años. Así que tampoco que le vengan a contar que es un cambio, porque si el procedimiento de ley de vuelve a mi casa no funciona, volvemos al tradicional. Y ahí hay un problema no de los tribunales, sino más bien de la Corte de Apelaciones, que tienen un retraso en ver estas causas enormes. ¿Ah? Pero por otro lado, si opera la ley de vuelve a mi casa, te fuiste. Y el lanzamiento es casi inmediato. Y siguiendo con más o menos con esas preguntas, ¿qué pasa con la gente que las deudas, no del CAE, porque ya lo hablamos, el tema del CAE, aquellos que tienen deudas prescritas, que mucha gente dice, oye, tengo mi deuda prescrita, ya no pagué hace 5 años, hace 4 años? ¿Qué pueden hacer en ese caso para que les prescriba la deuda? Porque pasaron casos fundamentalmente con las cajas de compensación. Porque hoy día, para que usted sepa, señor auditor, la CMF, que es el tema que reemplazó a la superintendencia de banco, hoy día todas las deudas van a ese sistema y aparece en TICOM. Y la gente, el otro día me preguntaban todos, oye, yo tengo una deuda que algunos no la inscriben ahí, pero sí las cajas de compensación. Y la caja de compensación, ellos saben que si tú no tienes deuda, en cualquier caja de compensación, entra a trabajar a un trabajo y tienes ese tema, digamos, tienen convenio con la caja de compensación, te descuentan inmediatamente el préstamo que hace 5 años que no habías pagado, pero justo entraste a la caja de compensación. Entonces, la pregunta es, ¿esta deuda prescribe y cómo la gente puede realizar esos trámites? Mira, te voy a contar 2 casos que yo tuve al respecto de estos cobros de deudas muy antiguas de cajas. Eran funcionarios públicos. Uno era la persona que hacía SEO y la otra era la secretaria de arquitecto. No voy a decir el servicio público, pero lo hice gratis, por si acaso. Porque me cuentan este problema. En un caso habían pasado más de 8 años del crédito, con el cual había comprado su casita, y la otra habían pasado 5 años y 2 meses. Y empiezan a hacerles cuentos por planilla, después de mucho tiempo. Esa es la pregunta que me hicieron a mí. Ya. Y obviamente, en un procedimiento administrativo, porque uno se encuentra y llegaban con la liquidación de sueldo, que me la mostraron y decían, Alex, mira, me están descontando esto, ya ni siquiera me acordaba del crédito. Porque lo había pedido también en otro trabajo, habían cambiado de caja, etc. Y la caja nunca inició un proceso de cobro. Y administrativamente, que tienen esa facultad las cajas, notificaron al actual empleador, en este caso era un servicio público, y le empezaron a descontar por planilla. Una cifra bastante elevada. Tenían toda la posibilidad de hacer un juicio de prescripción, largo y caro. Pero injusto, porque ellos no habían recibido un cobro hace mucho tiempo. Y lo que hicimos fue un recurso de protección en ambos casos. Presentamos un recurso de protección en contra de la caja de compensación y logramos, ¿sabes qué? Que ya no se le descontara. Y la Corte ordenó obligar a esa caja a demandar judicialmente. Y en ese juicio judicial, cuando ellos te demandan, tú presentas la prescripción. Por lo tanto, con un recurso de protección, con una orden no era más acogida, que significa realizó el cobro, no se discutía el fondo, se ganaron esos recursos y finalmente esos funcionarios o cualquier otro trabajador que pueda hacer esto no tuvo que pagar ni un peso y finalmente fueron prescritas esas acciones. Mire, estimados auditores, el programa se ha hecho cortísimo. Así que si quieren pero asesoría, sí,
usted se dio cuenta que hablamos una infinidad de temas, pero temas candentes, temas que realmente les preocupa a ustedes como usuarios comúnmente, con un abogado experto, magíster en tributación. Si ustedes lo quieren contactar en algunos temas específicos que ustedes quisieran, de todos los temas que hemos dado vuelta en esta situación, lo pueden seguir en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Y Alex, Y en TikTok también tengo TikTok. claro, 30 segundos para que te despidas y agradecido de verdad, Alex, que hayas venido. De verdad ha sido muy gratificante, de verdad con alto conocimiento, con alto impacto, y yo creo que dejamos muy entretenida y además informada a la audiencia de grado 33. Alex, Yo agradecido, yo soy un enamorado de la provincia de Marga además. He vivido mucho tiempo en esta zona, especialmente en Olmué, para los que me recuerdan con cariño. Ahora por razones de trabajo no estoy tanto tiempo por allá, pero sigo con vinculación permanente, tanto en Quilpué, Villa Alemana, Limache y mi querido Olmué. Así que agradecido, a su disposición. Búsquenme por redes sociales si tienen alguna consulta y espero estar invitado alguna vez más a este programa aquí compartiendo con mi querido Luis, a un gran también trabajador, comunicador, dirigente de todo, de esta zona. y a ustedes, señores y señoras, el día domingo, hoy día que está en la cama, 10 de la mañana, escuchando este programa. Si se lo perdió, lo va a seguir en las redes sociales, en YouTube, en Facebook, en Instagram, para que no deje de informar. Y les mando un gran saludo cariñoso, afectuoso de este profesor diplomado en gerencia pública y que con gran cariño hace este programa. Un saludo afectuoso y los vemos la próxima semana. Chao, chao. Chao.